Hola a todos, en este video les voy a explicar la segunda parte del pasado simple con todos los otros verbos. ¿A qué me refiero con segunda parte? Es que en nuestro primer tema, nuestro primer video y los dos primeros talleres que hemos manejado, hemos hablado del pasado del verbo be. Bien, eso es una parte de lo que se entiende como pasado simple. Ese es el verbo be en pasado simple, lo que hemos usado, o sea, el was y el were. Pero ahora vamos a utilizar los otros verbos. Lo divido de esta manera en dos partes porque siempre hay una confusión y resultamos usando los dos verbos al mismo tiempo en una oración. No. En esta parte ya no vamos a usar el verbo was ni were, sino que solo vamos a utilizar los verbos que veamos aquí. Empecemos por ver que tenemos que utilizar las dichosas listas de verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Que muchas veces representa un dolor de cabeza. Los verbos regulares son verbos que al pasar de presente a pasado presentan una conjugación regular, digámoslo de esa manera, ¿sí? Por eso se llaman verbos regulares, y es que todos van a conjugarse de la misma manera. Simplemente vamos a agregar ed al final y ya con eso tenemos la conjugación hecha en pasado. Tenemos que tener especial cuidado con la pronunciación, pero ya al final de este video les explicaré bien la pronunciación de estos verbos, ¿listo? Entonces acá tenemos play, que cambia a played, start, que cambia a started, y look, que cambia a looked. Luego tenemos los verbos irregulares. Estos son un poco más complicados porque no tienen un patrón a la hora de cambiar a pasado, ¿cierto? Como ven tenemos tres casillas, tres columnas. Present, past and past participle. Por ahora nos interesa present and past. Past participle lo utilizaremos cuando estemos hablando de tiempos perfectos o cuando queramos utilizar uno de estos verbos como, como adjetivo o cuando vayamos a ver voz pasiva y ese tipo de temas. Por ahora les muestro que existen las tres formas, pero solo vamos a ver presente y pasado. Entonces el cambio normalmente suele ser muy diferente, ¿cierto? Puede que simplemente, o sea, que de presente a pasado un cambio tan drástico que parezca que no es el mismo verbo, ¿cierto? By, que ha pasado, por ejemplo, cambia a bought. Este es uno de esos casos donde el cambio es total. Hay otros casos en los que el presente y el pasado es exactamente igual. Cut, cut, ¿cierto? El verbo cortar. Hay otros casos en los que cambia un poco la escritura del verbo, como el caso del verbo eat, comer, ¿cierto? Que en pasado cambia su escritura y pronunciación por ate. O casos en los que se escribe exactamente igual, pero su pronunciación cambia, como read, que en pasado cambia a read, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo les voy a adjuntar la lista de verbos para que puedan ir estudiándolos. La mejor manera es estudiarlos, no hay usarlos en ejemplos, tener la lista a la mano, pero digamos que para los verbos irregulares no les puedo dar como un patrón para que se los puedan aprender y saber cómo conjugarlos porque realmente no lo hay. Para la conjugación simplemente vamos a utilizar cualquiera de los pronombres o los nombres que vayamos a utilizar, ¿cierto? Simplemente tenemos el sujeto ya sea singular o plural y vamos a poner el verbo en pasado. Acá no vamos a agregar una S, acá no vamos a agregar nada porque solo necesitamos que el verbo esté en pasado y ya. Entonces, I ate, you read, he caught, she looked, it started, they played or we bought. ¿Sí ven? Solo tenemos el verbo en pasado y ya. No hay nada fuera de lo común, no tenemos nada en las terceras personas. No es necesario. Solo necesitamos el verbo en pasado. Vamos a seguir utilizando nuestras past time expressions que utilizamos con el pasado del verbo be. Acá también, porque pues seguimos hablando de pasado, entonces tenemos que tener en cuenta todavía nuestras expresiones con last, que las repetimos: last night, last Sunday, last week, last weekend, last year, last month, o cualquiera que podamos utilizar con last. Expresiones con ago, ¿cierto? 10 minutes ago, an hour ago, 3 days ago, a week ago, a month ago, or a year ago. Y nuestras expresiones con yesterday: yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, or the day before yesterday. Entonces, esas expresiones las vamos a seguir utilizando porque pues como es pasado simple tenemos que indicar cuándo sucedió esta acción que ya finalizó, ¿cierto? Entonces utilizamos una de estas expresiones. Si tienen alguna duda en cuanto a esas expresiones, en el video que les había puesto sobre el pasado del verbo be, funcionan de la misma manera, es lo mismo. Estamos hablando de algo que ya, una actividad que ya terminó y queremos especificar cuándo fue.
Ahora tenemos la estructura. Tenemos el sujeto, que puede ser bien sea un pronombre o un nombre. Luego tenemos verb in past, cualquiera de los verbos, either regular or irregular. Entonces podemos usar el verbo regular o irregular. Y finalmente un complemento con una expresión de pasado. A complement with past time expression. Examples: I ate pizza yesterday. He read The Little Prince 10 years ago. You played. Aquí tenemos un pequeño error. Vamos a corregirlo una vez. Entonces, sí, porque pues played sick last week. Aunque no, mentiras, podemos utilizar este ejemplo porque esta expresión, you played sick last week, podría significar que alguien se hizo el enfermo la semana pasada, como te hiciste el enfermo la semana pasada. Played sick. Played de fingir, de actuar, de estar enfermo, ¿cierto? Se puede de esa manera. Pero pues podemos utilizar el verbo play con su significado de jugar. Entonces podemos decir, you played football last week. Y ahí tenemos ya un ejemplo perfecto. Y finalmente, we bought a new cell phone last night, ¿cierto? Entonces yo comí pizza ayer. Él leyó El Principito hace 10 años. Jugaste fútbol la semana pasada. Y compramos un nuevo celular anoche. ¿Sí ven? Entonces tenemos sujeto, verbo en pasado, ya sea regular o irregular, y el complemento con una expresión, ¿cierto?, de pasado. Y ya con eso formamos nuestras oraciones en pasado simple. ¿Listo? Ahora, quiero compartir con ustedes, esta es la lista de verbos que les voy a enviar, donde tenemos el infinitivo, que es lo mismo que en este caso, ¿sí? Para usos prácticos decimos que es lo mismo que el presente, ¿cierto? O sea, es la misma forma del verbo en presente, la forma del verbo en pasado y acá el pasado participio. Recuerden que pues por ahora vamos a utilizar solo su forma presente y su forma de pasado simple. Acá tenemos la traducción a español de ese verbo. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay verbos que cambian, digamos, algo un poco su escritura, como el verbo bear, ¿cierto? Bear, bore, born, que puede ser soportar o dar a luz. O tenemos verbos que se mantienen de la misma manera en las tres formas: bet, 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 el verbo postar, o beat, 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 el verbo pujar. Tenemos verbos que cambian completamente, como buy, bought, bought, de nuestro verbo comprar, o catch, caught, caught, del verbo coger o agarrar. Tenemos verbos que se les agrega una terminación, un sufijo, como forgive. Bueno, hay un cambio acá, forgave y luego forgiven. Forget, forgot, forgotten, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, le hacemos un cambio en su terminación. O acá, forgiven, forgive, forgiven, ¿cierto? El sufijo también cambia. Freeze, froze, frozen, ¿sí ven? Hay unos que tienen las tres formas diferentes. Entonces, acá no hay un patrón de repetición que ustedes digan, uy, bueno, entonces es que yo veo el verbo y ya sé cómo ponerlo en pasado. No. Acá lo mejor es utilizarlo, estudiarlo, memorizarlo. Esto en cuanto a verbos irregulares. Para los verbos regulares tenemos su forma base, o sea, presente, y su pasado y pasado participio vienen siendo lo mismo. Entonces solamente es agregarle pues el ed que dijimos. Pero entonces esto se divide en tres grupos. Unos en los que ese ed va a sonar it. Otros en los que ese ed no va a sonar como una sílaba extra, sino que vamos a agregar el sonido t. ¿Listo? Tengan en cuenta el sonido t. Para eso vean el video que les puse sobre los sonidos de consonantes. Y otros que ese ed tampoco va a sonar como una consonante, como una sílaba extra, sino que vamos a hacer el sonido de, ¿cierto? También para eso pueden ver el video de consonantes que les hice. Y entonces tenemos que tener en cuenta cuándo pertenecen cada uno de estos grupos. Voy a hacer un video parecido al video de pronunciación que les hice, el de las consonantes, para la pronunciación de estos verbos, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Listo? Nuestra teoría sobre el pasado simple con los otros verbos. Más adelante les asignaré los ejercicios para realizar.